Saludos cordiales a los compañeros que tomaron el curso Diseño de Estructuras aplicando la NEC con SAP 2000. En el presente vamos a analizar lo que sería la cercha curva planteada en pantalla. En este caso tenemos una cercha que va a salvar un vano de 30 metros en la dirección principal de la cercha, una altura al tope de la cubierta de 10 metros con la geometría que se plantea. Esta documentación y los archivos que se generen en el video se les va a adjuntar. Vamos a plantear que sea 30 y que sean 6 pórticos espaciados cada 6 metros. Empecemos entonces. Lo importante para poder exportar esta estructura desde el AutoCAD al programa SAP es definir todos los elementos como elementos tipo línea para que los reconozca como elementos tipo frame. En este caso, todos los elementos que están acá, que están en condición de las diagonales principales de la cercha, están como elementos tipo línea, ¿sí? Si ustedes seleccionan, se van a las propiedades, son elementos tipo línea, pero la particularidad es que aquí se ha definido un arco. Este arco igual debe definirse con elementos tipo línea. Bueno, vamos a crearnos entonces unos layers, unas capas adicionales que voy a llamar, por ejemplo, cordón superior. Es importante generar la información sin espacios. Cordón superior, y lo voy a poner de un color verde. Vamos a generar también un cordón inferior, refiriéndome al arco, ¿no? Al arco principal. Lo voy a poner de un color cian. También vamos a crear un layer que sea para las diagonales, ¿no? Diagonales en el arco principal, puede ser, ¿no? Diagonales en el arco principal pueden ser de un tipo, un color amarillo de pronto. También unas diagonales en la columna, o lo que definíamos la cercha de columna, que le voy a poner unas líneas, pueden ser de este tono azul. Y también lo que necesitaría sería la columna, ¿no? La columna de la cercha principal, que voy a ponerlo de un color rojo. Ok. Vamos a cambiar entonces los elementos, todos los elementos tipo diagonales de la columna les voy a asignar la propiedad diagonal de columna. Este elemento puede considerarse como parte del arco o una parte intermedia, ¿no? En el proceso de diseño también le vamos a cambiar esta parte y vamos cambiando lo que serían las diagonales del arco, ¿no? Entonces ya lo tengo esta parte cambiada. Voy a cambiarle de igual manera a esto de acá. Tienen dos opciones. La alternativa ideal sería crear los elementos línea por línea, ¿sí? Para que tengan nudos, pero lo vamos a hacer alternativamente la división en el SAP. Entonces estos los voy a asignar la propiedad columna, refiriéndome a las capas, a los layers. Y lo que vamos a hacer acá en el arco va a ser trazar líneas, por ejemplo para el cordón superior con la propiedad línea, ¿sí? Vamos a ir punto por punto tratando de culminar todo. Igual manera lo vamos a hacer con el arco inferior. Acá lo tenemos ya listo. Hemos cambiado tanto el arco superior como el arco inferior y he eliminado la línea curva. Todo está definido como elementos tipo línea en pedazos, ¿sí? Lo que voy a ocultar también van a ser las
dimensiones para ya trabajar únicamente con esto, ¿no? Esto sería lo que vamos a exportar al SAP. Para ello tenemos que guardar este archivo en una carpeta cercana. Por ejemplo, aquí lo tengo yo como cercha curva. Lo voy a guardar. Le voy a guardar en la carpeta de los modelos como archivo DXF, extensión DXF. Lo vamos a guardar en la extensión DXF 2010 y lo guardamos. Siguiente paso, cerrar. Me pide nuevamente si deseo guardar como formato WG, le decimos que sí y cerramos. Esto es importante, cerrar el archivo. Una vez en el SAP podemos hacer un nuevo modelo en el que empezaríamos con la edición de los ejes haciendo coincidir con lo que teníamos en el AutoCAD. Teníamos, por ejemplo, el número de líneas en dirección X, que viendo en el dibujo cómo se tenía, pueden ser unas 2 para la columna del lado derecho, 2 para las del izquierdo y un eje central en la dirección X. Entonces serían 5 líneas en X, y en la dirección Y, que serían la dirección de los pórticos, hablábamos de que íbamos a poner 6 pórticos, serían 6 líneas. En dirección Z teníamos la altura de 10 metros, podemos poner una a la altura de 6 y 7 metros, hablaríamos de unas 3 líneas en Z. El espaciamiento en X, el típico, aquí le voy a poner, como era 30 metros, voy a ponerle 10, luego lo vamos a editar. En dirección Y serían 6, y en dirección Z, con la máxima altura era 10, de pronto poner unos 3 metros, estaría bien. Ok. Aquí vamos a editar la configuración de ejes, definir sistema de coordenadas, vamos a modificar por espaciamiento. En lo que sería el espaciamiento X tendríamos la primera, que era 0.5, luego la distancia sería 14.50, luego 14.50, luego 0.5. En el Y tenemos perfecto como está. El Z sería en 6 metros y en 6.80 deberíamos colocar para tener estos puntos característicos. Lo vamos a corregir y tal vez hacer otro en 9.50 y 10 de pronto. Pero los más importantes 6 y 10 metros. Le vamos a dejar 6, 6.80 y 10 metros. Aquí le voy a poner ya por ordenadas para tenerlo más claro. Sería el primero en 0, luego en 6, 6.80 y un Z sub 4 para tenerlo en 10 metros. Ok, vamos a ir a Fail, importar. Desde cercha curva vamos a decirle que la dirección hacia arriba para nosotros, de acuerdo a como lo dibujamos, era la dirección y que mantenga las coordenadas, ¿no? Dirección Y en toneladas metro. Ok. Los elementos que voy a importar en este caso son los elementos tipo frame. Voy a importar primero, por ejemplo, las columnas. Ok. Como ustedes ven, las columnas ya se graficaron acá. Antes de seguir importando las secciones, deberíamos definir lo que serían los materiales que vamos a usar. Materiales. Vamos a adherir una nueva propiedad, sería en Estados Unidos. Vamos a buscar el acero A36, grado 36. Lo adherimos. Vamos a adherir otro material que sería el material Estados Unidos tipo
Colforme también, que son de lámina delgada. De momento le vamos a dejar con estas características, luego le vamos a editar. Ok, vamos a editar primero el que sería para los laminados en caliente, que vamos a usar secciones equivalentes a las laminadas en frío que tenemos disponibles en el mercado. Modificar, vamos a dejarle como A36, el peso específico 7.85, módulo de elasticidad para laminados en caliente sería 20.430.000, 20.430.000, porque estamos en toneladas metro. El radio de pasón lo vamos a dejar como está. El coeficiente de dispersión térmica igual, y vamos a cambiar lo que sería el esfuerzo de fluencia que estamos hablando en este caso para la STM A36 de 2540 kilogramos por centímetro cuadrado. En este caso sería 25.000 toneladas por metro cuadrado, y el esfuerzo último, que sería 4100, en este caso 41.000. El esfuerzo efectivo los vamos a dejar tal cual los que nos ha proporcionado. Lo que podríamos hacer es copiarle estas características luego a un material modificado para laminados, para conformados en frío. Vamos a ver la propiedad de los conformados en frío. Vamos a modificarle esta propiedad, vamos a ponerle un A36 tipo Colformed, ¿no? Conformado en frío. 7.85 el peso específico, módulo de elasticidad para conformado en frío. 2 millones en kilogramos, en toneladas 20.780.000. Ahí lo tenemos, 20.780.000. El esfuerzo de fluencia para el acero A36 2540 en toneladas 25.400, y el esfuerzo último 4.100, 41.000. Y lo dejamos tal cual. Tenemos nuestros dos materiales, estos para los equivalentes en laminados en caliente y este material para los conformados en frío. Ok, vamos a definir a continuación lo que serían las propiedades de las secciones. Vamos a hablar de elementos usando los catálogos. Vamos a adherir una nueva propiedad. Vamos a usar la sección canal. Vamos a usar una sección canal, una C de 200 por 50 por 15 por 3 milímetros, que es la sección menor. Incluso 4 milímetros puede ser para lo que sería cordón y columnas principales. Vamos a usar lo que sería la 36 para este material. Las dimensiones 0.2, 0.05 y el espesor 0.004. 0.004 y lo tenemos. El color, voy a escoger un color rojo, de acuerdo, medio parecido a lo que estábamos tomando en el AutoCAD. Ok, vamos a definir, esto sería, también le puedo poner que se trate para lo que serían las columnas, ¿no? Voy a hacer una copia de esto
y voy a decir que es igual a una C de 200 por 50 por 15 por 4 milímetros, que sea para lo que son los cordones superior, no, cordones pongamos aquí, superior e inferior. El color, voy a tomar un color verde, o podemos ponerle también como cordón superior, como lo pusimos, una copia de esto, lo mismo una C de 200 por 50 por 15 por 4 milímetros y que sea el cordón inferior. El color, el cian, está muy bien. Luego esto tendríamos para columnas, cordón superior e inferior. Vamos a lo que serían las diagonales. Vamos a adherir una nueva propiedad que sería propiedad de ángulo doble para las diagonales de espalda con espalda. Una doble L de 50 por 50 por 3 milímetros, que sería para la diagonal de la columna. El tipo de material acero A36, la dimensión de los ángulos 0,05 centímetros. Esto sería la distancia total que cubren los ángulos desde la parte extrema a la parte extrema. Aquí hablaríamos de que por lo menos deben calzar dentro de la C, pero lo ideal sería calcular la inercia equivalente de un elemento, porque ustedes, como verán, estos ángulos se disponen al revés de lo que se coloca generalmente en obra, ¿no? Deberían calcular una sección equivalente. Aquí lo vamos a estimar en un 0,20 como distancia total de espalda con espalda. El espesor de los elementos 0,203, y la distancia entre espalda y espalda, si ya tenemos 0,5 a cada lado y menos el recubrimiento, algo así, podría ser 0,1 más o menos, para que se tenga la separación espalda con espalda. El color de estos elementos, en la columna vamos a escoger un color como esto. Luego le hacemos una copia, serían unos ángulos doble L de 50 por 50 por 3 milímetros, y que nos van a servir para lo que serían los cordones, ¿no? La cercha principal del arco A36 igual, lo tenemos esto igualito. El color, voy a escoger un color amarillo. Ok. Tenemos los elementos definidos. Con esto podemos importar lo que serían las demás secciones. Vamos a asignarle propiedades seleccionando estos que corresponden a asignar frame section. Le vamos a asignar la propiedad tipo C para la columna. Podemos de una vez poner acá una instrucción para que se pueda ver y también que se lo vea con los colores de las secciones. Acá voy a poner una vista en el plano XZ para ver cómo se están exportando las secciones. Estaríamos en esta vista. Parece que el tamaño de las burbujas definidos está muy grande. Lo voy a modificar, dejarle en 1 y estaríamos perfecto. Aquí también le voy a poner en el color de secciones y trabajamos con esto. Vamos a File, Importar. Desde AutoCAD seleccionamos el mismo archivo. La dirección le decimos que es Y, que es dirección para arriba en nuestro caso, la que correspondía al dibujo. Los elementos tipo frame que vamos a importar sería el siguiente, puede ser el cordón superior, y aprovecho que aquí me da seleccionado para de una vez asignarle la propiedad tipo cordón superior. De igual manera vamos a ir importando sección por sección. Listo, tenemos
importadas todas las secciones de acuerdo a como lo habíamos dibujado en el AutoCAD. Están importadas y aquí podemos ver los elementos extruidos en esta vista. Lo que tenemos que revisar a continuación es la orientación de los ejes locales y la disposición de los elementos. Por ejemplo, podemos ver que este arco superior está en una posición que no es correspondiente. De igual manera podremos revisar la otra parte, que sería los elementos de la columna. Los elementos tipo ángulo están ubicados de la forma correcta, pero los elementos que lo confinan no están bien dispuestos. Esto lo tenemos que rotar con los ejes locales de los elementos. Para eso voy a aislar únicamente, voy a ver lo que serían solo los elementos tipo, o los voy a ocultar, mejor dicho, los elementos tipo diagonal. Para eso los tenemos que seleccionar. Propiedades, elementos tipo ángulo, y en esta vista de aquí los vamos a remover de la vista. Vamos a seleccionar, por ejemplo, los elementos tipo columna que están predispuestos de una forma distinta. Los voy a seleccionar y debería rotarles 90 grados para que se pongan en la posición que deberían. Para esto, asignar frame, local axis, lo vamos a girar 90 grados y vamos a ver cómo se dispone. De esta manera queda bien dispuesto los dos elementos. Vamos a verificar que se cumpla de igual manera acá. Aparentemente, si este elemento está bien, el de acá debería ser al revés. Vamos a asignar frame, local axis, este debería estar en la posición menos 90. Y lo tenemos de esta manera. Vamos a hacer lo mismo con los elementos tipo arco superior e inferior. Voy a seleccionar los dos arcos, superior e inferior, y los voy a rotar 90 grados también. El arco inferior quedó bastante bien en la dirección que corresponde, pero el arco superior se rotó en la dirección que no corresponde. Voy a seleccionar solo el arco superior y le voy a asignar menos 90 grados. Listo, ahorita tenemos la orientación de los elementos de la forma en que corresponde, lo que sería lo correcto. ¿Sí? La disposición parece correcta de todos los elementos. Vamos a definir una sección, una nueva sección tipo conformada en frío. Vamos a usar una sección de acuerdo a catálogo, una sección de 100, una correa de 100 por 50 en 15 por 3 milímetros. Tipo laminada en frío, conformada en frío, perdón. Las dimensiones 0.1, 0.05, el espesor 0.003, el radio de giro lo vamos a evaluar y la otra dimensión que sería 0.015. Vamos a evaluar primero, por ejemplo, verificando el área de este elemento. Estamos hablando de un área de la 100 por 50 en 3 milímetros, de un área
de la sección de 6.31 centímetros cuadrados. Vemos el área acá, por ejemplo, el área tenemos 6.13 más o menos. Si le intentamos aproximar a esa área para obtener el radio de giro, hablemos de un área 0.003 radio de giro. Vemos la sección 6.31, ¿no? Aproximadamente. Ok, escogemos un color. Podría ser un color, puede ser este color de aquí. Ok. Deberíamos ver en los catálogos, por ejemplo, del material que vamos a usar, si tenemos un elemento que soporte cada 2 metros. Si tenemos de un elemento donde la página de Kubiec que soporta separación 2 metros, podríamos usar este elemento. Entonces iríamos cada 2 espacios, que son aproximadamente 2 metros. De igual manera tenemos que seleccionar el último punto. También debemos editarlo, esto de acá. Vamos a seleccionar estos puntos. Y vamos a extruir estos elementos puntos a elementos frame. Para eso nos vamos a Edit, Extruir puntos a elementos frame, y voy a seleccionar el elemento al que quiero que se extruya en la dirección Y, obviamente 6 metros una sola vez. Ok, vamos a revisar la posición de los elementos. Vamos a acercarnos un poquito para ver la disposición de los elementos. Aparentemente estarían bien ubicados. Vamos a revisar la ubicación. Para eso nos ponemos en una vista, en esta misma pantalla, una vista en XZ. Vamos a poner la opción View C3D View y vamos a ver la disposición. Y como vemos, están los elementos predispuestos hacia abajo. Lo que pueden hacer ustedes es rotar los ejes locales para hacer coincidir con la tangente, pero en este caso vamos a dejarles en la posición que está, en la posición vertical. En la posición correcta correspondería a las que están en este lado de acá, y habría que rotar todos los que están de este lado. La C debería estar con su dirección hueca hacia arriba por la orientación de su centro de corte. Para esto vamos a seleccionarla en planta. Vamos a poner una planta con un C3D View. Vamos a seleccionar todas estas direcciones de acá y vamos a girar los ejes locales. Local Axis sería 180 grados para que se invierta la posición. Nuevamente vamos a poner una vista XZ, un View C3D View y OK. Ahí tendríamos la posición correcta. También podríamos jugar con los Insertion Point. Para esto vamos a ubicarnos en una vista. Vamos a hacer un C3D View, una vista en planta. Vamos a seleccionar todos estos puntos y vamos a insertar, asignar frame un Insertion Point para que se ubique, por ejemplo, en el top, en el centro y en el top. Vamos a ver una vista en XZ nuevamente, View C3D View, y vemos que la posición de los elementos subió de este lado adecuadamente, ¿no? Veamos la posición de los elementos de acá, está al revés. Deberíamos seleccionar solo esos elementos, una vista en planta, un View C3D View. Seleccionamos todos los elementos para rotarles. Asignar frame local axis sería 180 grados. Seleccionamos los elementos, sería asignar frame insertion point
la opción botón. Ubicamos nuevamente XZ, un view, C3 de view, y tenemos la posición adecuada de los elementos. Podemos prender ahora en esta vista y a todo que se muestre tendríamos esta disposición con las correas de acuerdo a como necesitamos. Vamos a definir los tipos de carga que vamos a usar, definir load patterns, vamos a usar la carga muerta, que sería el peso propio de los elementos. Vamos a usar también una carga adicional de la carga muerta, que sería una sobrecarga muerta, una superdead. Le voy a poner adherir esta carga, también una carga viva reducida de techo, o en su defecto mayor que una carga viva reducida de techo resulta usar una carga tipo S, que sería la carga que vamos a usar para granizo o ceniza. Le vamos a adherir y tendríamos también que adherir carga tipo sismo en dirección X, tipo quake. Vamos a usar el método estático con coeficiente, la misma manera para Y. Adherimos la carga. Serían estas las cargas que vamos a usar. Ok, para definir las cargas hablemos de lo que sería el peso propio del techo. En catálogo lo tenemos, el elemento que vamos a usar sería este elemento, que soporta un espacio hasta 2 metros, que nos convendría el espesor de 0,45. El peso sería 4.28 kilogramos por metro cuadrado. También tendríamos lo que sería calcular las cargas de granizo o de ceniza en este caso. Revisemos lo que dice la norma al respecto de las cargas de granizo o ceniza. Carga de granizo. La carga de granizo se calcula con esta fórmula, que sería la densidad del granizo por la altura, en este caso, ¿no? Dice, por ejemplo, para cubiertas con pendientes menores al 5%, usar una carga de 1 kN metro cuadrado. Para pendientes menores del 15%, una carga de 0,5. Creo que correspondería más o menos a esta carga. 0,5 kN metro cuadrado. 0,5 kN, es decir, 0,05 toneladas por metro cuadrado. La carga de techo, si lo queremos tener también en toneladas o esto en kilos, sería 50 kilos por metro cuadrado. La carga de ceniza que podríamos evaluar, ¿sí? Que deberían ustedes comparar si la carga es mayor, la de granizo o la de ceniza. En este caso vamos a usar directamente la carga de granizo. También cargas de viento. Para asignar lateralmente, ¿no? Revisemos lo que dice la norma al respecto de esto. Cargas por viento, la velocidad instantánea máxima hasta 10 metros de altura para zona, pero no puede ser mayor a 21 metros por segundo. Entonces usemos esa velocidad, que es 21 metros por segundo. Veamos qué más dice. La velocidad corregida de viento se corrige con esta fórmula, que es V sub B, la velocidad por este coeficiente, el coeficiente de corrección de la tabla 5, dependiendo de la obstrucción que tenga la estructura. Vamos a suponer que es una estructura sin obstrucción, en nuestro caso es 10 metros de altura, así que la velocidad corregida correspondería a la misma, ¿no? El coeficiente es 1, la velocidad corregida entonces quedaría de la misma manera. Luego de esto
dice que vamos a obtener la presión del viento usando esta fórmula. Voy a hacer la copia de esta fórmula. Voy a copiar acá. Estaríamos hablando de que hay una presión que está en función del ρ, la densidad del aire, que está en 1.25 kilogramos por metro cúbico. La fórmula de presión estará en newtons por metro cuadrado. El C sub es coeficiente entorno-altura. Coeficiente entorno-altura es un factor de corrección que tiene en cuenta el grado de exposición del viento del elemento considerado. Es decir, que sería como un porcentaje de la superficie expuesta de la estructura. En nuestro caso vamos a considerar que sería la totalidad. 1. El otro coeficiente es un coeficiente C sub f, que para este caso coeficiente C sub s, factor de forma, se define en la siguiente tabla, ¿no? Para barlovento y para sotavento. Barlovento quiere decir cargas de presión, sotavento cargas de succión. Para el tipo que tenemos son arcos y cubiertas cilíndricas con un ángulo de inclinación que no exceda 45 grados. Vamos a suponer que es esto. 0,8 en presión, 0,5 en succión. Entonces la presión entonces del viento sería igual a 0.5 que multiplica al peso específico por la velocidad del viento al cuadrado por el coeficiente, y en este caso por el tipo, si hablamos de presión, con 0,8. De igual manera la presión de succión la tenemos en unidades de newtons metro cuadrado. Voy a colocarlas en unidades de kilos por metro cuadrado, kilogramos por metro cuadrado. Listo, esas serían las cargas que vamos a asignar a la estructura. Vamos a asignarles carga lineal a las correas. Vamos a aplicar las cargas entonces en las correas. Para esto tenemos que evaluar la longitud colaborante, que sería en la dirección de la cercha. Tenemos correas que están ubicadas aproximadamente cada 2 metros. Sí, esa sería la distancia horizontal, casi 2 metros, y pondríamos como longitud colaborante entonces 2 metros. Esto sería para las correas centrales, y tendríamos las correas laterales también, que sería 1 metro en ese caso para las correas laterales. Vamos a calcular la carga en metro lineal. Sería multiplicar esta carga por la longitud colaborante. Estamos hablando de 8.56 kilogramos por metro lineal. Lo mismo para la carga de granizo. $100 kilogramos por metro. En las cargas de viento de igual manera, por la longitud colaborante, y tendríamos en kilogramos por metro. Tenemos las cargas para distribuir en forma lineal sobre las cerchas. Las cargas para distribuir en forma lineal sobre cada una de las correas. Vamos a seleccionar en planta con una vista en 3D. Seleccionamos todos los elementos tipo correa. Vamos a asignar carga Remlos tipo distribuida. Vamos a asignar primero la carga, el peso propio de T, corresponde a 8.56 kilogramos por metro. Para esto primero podríamos cambiar las unidades a kilogramos, fuerza por metro. Asignamos carga distribuida.
8.56 kilogramos por metro. De acuerdo a cómo se presenta, luego seleccionaríamos las dos de borde, asignamos lots, carga distribuida, aproximadamente la mitad de la carga. Previa selección, asignamos la carga distribuida, en este caso de granizo, que sería 100 kilogramos, es decir, la mitad, en este caso 50 kilogramos. Seleccionamos los elementos, la mitad, asignar, carga distribuida sería 100 kilogramos por metro. Esta sería la parte de la carga. De igual manera vamos a seleccionar las cargas de presión y de succión por el efecto de viento. Vamos a seleccionar el área de presión, suponiendo que la dirección sea en X positivo del viento. Como la cercha es simétrica, basta con hacerla en una dirección, se asume que la otra dirección va a ser igual. La carga de viento por presión son 44.10, no serían 2 metros. Hablemos de la otra longitud colaborante, esta sería de correas. Y estas deberíamos tener una longitud colaborante de cercha, entre cercha y cercha, que son 6 metros en este caso. Listo, tendríamos una carga de presión de viento de 132.30. Vamos a asignar carga. Tenemos que asignar la carga de viento, que no la hemos definido, la podemos definir de una vez aquí. Ok, carga de viento, y vamos a ubicarlo en la dirección de los ejes locales. Para esto debemos orientar primero los ejes locales. Vamos a revisar. Los local axes. Y vemos que corresponde al eje local 3 en dirección contraria al eje local 3, tanto para la cercha vertical como para la cercha curva, ¿sí? Asignamos frame, carga distribuida, carga de viento en dirección del eje local 3. La carga va a ser de 132.30, pero en sentido contrario del eje 3, menos 132.30. Y ahí la tenemos. Hemos puesto la carga de una cercha central porque lo vamos a replicar, y luego vamos a corregir las cerchas de borde, que sería el caso de esta justamente. Voy a seleccionar el área donde voy a poner las cargas de succión. Carga distribuida, dirección del eje local 3. La carga de succión corresponde a 82.69. Menos 82.69. Ok. Con esto ya tenemos los elementos para asignados carga para replicarlos. Vamos a seleccionar todos los elementos. Edit. Replicar. En dirección Y cada 6 metros. 5 veces. Vamos a ubicarnos en la planta y voy a borrar los elementos sobrantes.
y lo tendríamos listo. Nos ubicamos nuevamente en el pórtico que estábamos analizando para hacer la corrección de las cargas que le corresponden. También en esta parte del eje asignar frame, carga distribuida, la carga de viento, de presión, ya con la longitud colaborante de 3 metros, es decir, la mitad, 66.15. Y que lo reemplace. De igual manera seleccionamos estos elementos. Tenemos los dos elementos seleccionados del pórtico 1 y del pórtico 6 y asignamos la carga distribuida de succión 41.34 y que lo reemplace. Listo, ahí podemos ver que las cargas en los extremos corresponderían a la mitad de la longitud colaborante entre cercha y cercha. A continuación le debemos ubicar las restricciones en la base, en el nivel 0. Seleccionamos todo esto y asignamos condición de empotramiento. Vamos a verificar antes de correr las propiedades de sismo. Que esté en dirección X y que el sismo también esté en dirección Y. El coeficiente basal deben calcularlo de acuerdo a como se hizo en clase. Lo vamos a dejar el que está por defecto. Vamos a proceder entonces a hacer la primera corrida. Para eso necesitamos primero definir la masa que va a tomar para el sismo. Definir masa, vamos a tomar el 100% de la carga muerta, el peso propio de los elementos, más el 100% del peso de techo. Luego de esto hacemos la primera corrida. Primeramente la carga muerta, carga de techo, carga de granizo, sismo en X, sismo en Y viento. Luego chequeamos la configuración modal. El primer periodo que parece desplazamiento. El segundo modo de vibración que tiene torsión, que hay que solucionarlo. Vamos a poner unos rigidizadores. Vamos a colocar unos elementos rigidizadores para las correas. Para eso voy a cambiar el sistema de unidades a toneladas metro. Vamos a definir un nuevo material tipo ángulo, una L de 50 por 50 por 2 milímetros. Verifiquemos que haya en catálogo 50 por 50 en 2 milímetros. El espesor 0.002. El color, a escoger este color de acá. Y el material A36. También otro elemento que vamos a usar como diagonales, una varilla de 18 milímetros
a 0,36, el diámetro 0,018, diámetro interno o el radio cercano a 9 para que pueda reconocerlo. El color está bien, ese azul. Ok, vamos a seleccionar solo las propiedades tipo correa y aquí vamos a dibujar con la propiedad tipo ángulo. Y vamos a realizar una copia en una distancia menos 2 metros. Dos veces. Y con esto la borramos. Completamos los elementos. Lo vamos a replicar. Sería menos 6, 4 veces. Y vamos a dividir estos elementos en las intersecciones de tal manera que queden divisiones para que se puedan conectar estos elementos. Ahí lo tenemos. A continuación vamos a ubicar lo que sería la cercha lateral. Vamos a asignar este elemento a una propiedad tipo cordón superior y vamos a dibujar lo que sería el cordón inferior. Ahí lo tenemos. Puedo hacer una réplica de esto en sentido Y, cada metro una sola vez. Le voy a asignar la propiedad tipo ángulo y de esto una réplica 1 metro 4 veces más y completamos con la propiedad tipo ángulo. También vamos a aislar a fin de evaluar la ubicación de los ejes. Aquí se puede ver que el cordón superior está bien ubicado, aparentemente. Habría que modificar el cordón inferior. Asignar frame local axis 90 grados. Y estaría correctamente predispuesto. Vamos a ir al otro lado y vamos a cambiar esta propiedad. Asignar frame section, cordón superior, con el fin de no perder la carga que está asignada al cordón superior. Y se puede hacer un espejo. Elementos, edit, replicar,
espejo, el eje estaría en 15 metros de X1, 15 metros paralelo al eje Y. En este caso Z1 podría ser Z10 y ok. Ahí lo tenemos. Con esto podemos proceder a hacer una revisión de la configuración modal para ver si es necesario colocar los elementos rigidizadores adicionales. Revisamos el modo 1 es desplazamiento. El modo 2 corresponde a torsión, todavía necesita unos elementos rigidizadores. Vamos a colocar elementos rigidizadores de la siguiente manera. Y lo continuamos haciendo hasta tenerlo en esta forma aproximadamente en planta. Con esto mandamos a hacer una corrida y chequeamos por ejemplo el modo 1 que corresponde netamente a desplazamiento, modo 2 que tiene algo de torsión. Vamos a solucionarlo colocando unas diagonales adicionales listo, lo tendríamos de esta manera. Hacemos correr el modelo, podemos evaluar el primer modo, desplazamiento, el segundo modo aproximadamente ya es un desplazamiento. Podemos ir a las tablas para cuantificar si se trata o no de desplazamiento. En este caso tenemos que ir al Structure Output, modal de información, tablas modales de participación de masa y OK. Por ejemplo, aquí vemos que la relación de masa entre el primero y el segundo modo de vibración correspondería prácticamente a que, y si lo verificamos entre los tres, a que hay desplazamiento neto, de igual manera en Y, desplazamiento neto. También es importante que definan que deben tomar la participación modal hasta que se cumpla el 90% de la masa. En este caso los modos que están incluidos son hasta el 12. Para incluir los modos de vibración deben ir a definir, load cases, modal información, modificar, y aquí pueden poner por ejemplo hasta el modo 40. Y también decirle que tome la masa para el sismo hasta que se cumpla el 90% de la masa. Que se aplique una corrección estática, pueden ponerle que sí, adhieren. También sería el 90% de la masa PP. Hasta el 90% por lo menos, y le adhieren. OK. Con esto mandamos a correr. Tendríamos nuevamente el modo 1 que corresponde a un periodo de 0.31 segundos. El modo 2 que ya es desplazamiento también y corresponde a un periodo de 0.28. Igual evaluar con el periodo recomendado por la NEC. Vamos a cuantificar esto.
tenemos la participación de masas y podemos ver hasta qué sumatoria más o menos se cumple por lo menos el 90% de la masa que sería incluida para el sismo. Si lo vemos en las sumatorias, podemos decir que ya la masa se está cumpliendo prácticamente en el modo número 39 para los dos casos, pero en el primero, que sería el modo fundamental de la estructura, de acuerdo a cómo están configurados los pórticos, en el modo 21 ya participaría la masa. Vamos a incluir las combinaciones de carga para los elementos laminados en caliente. Ok, con esto vamos a diseño, Steel Frame Design, View Revise Preferences. Vamos a ocupar el código, el método del RFD ISC 99, cambiar un poco el radio de iteración, vamos a dejarle en 1 y vamos a dejar todo de la forma como está. Ok, también podemos definir los diseños, las combinaciones de diseño. ¿Sí? Como ustedes ven, para fuerza ha tomado este listado de combinaciones, para lo que sería deformaciones va a chequear esto. Sin embargo, ustedes pueden definir a mano las combinaciones, escogiendo y diferenciando las combinaciones de carga que existen, que sería lo más eficiente. Mandamos a correr y vamos a mandar a correr también el diseño de los elementos. Nos ubicamos, por ejemplo, en una vista. Vamos a pedirle que nos muestre los radios de iteración. De lo que se ve, por ejemplo, ahí la mayoría de elementos del cordón superior pasan. Ahí las diagonales habría que aumentar los espesores. Y pues esto tendrían que editarlo a conveniencia, ir subiendo elemento por elemento, tratando de hacer las secciones eficientes. El diseño terminaría cuando todas las secciones tengan radios de iteración menores a 1. Vamos a hacer el intento de reducir, por ejemplo, para los elementos de la columna, el cordón exterior que está en 6.43. Lo vamos a diseñar aumentando el espesor. Para los cordones de la columna, vamos a subirle, por ejemplo, a 6 milímetros. Por ejemplo, el espesor a 6 milímetros. Y le mandamos a correr. Mandamos a diseñar. Pedimos que nos muestre los radios de iteración. Y podemos ver que haber aumentado el espesor disminuye un poco. De pronto la solución podría ser poner más placas rigidizadoras. Y pueden ustedes disminuir este radio de iteración aumentando el espesor de la sección. Por otro lado, deben verificar que el sismo sea el correcto y pueden usar también el método dinámico con el espectro para reducir un poco los esfuerzos o las solicitaciones de carga. Como ustedes ven, los elementos tipo correa no los está calculando. Para los elementos tipo correa habría que diseñarle como elementos conformados en frío. Para esto vamos a irnos a definir combinaciones para elementos conformados en frío. Borramos todos estos de aquí. Y vamos a adherir para elementos conformados en frío. Hacemos correr. Vamos a diseño,
En los conformados en frío vamos a escoger el código de diseño, el AISI con LRFD96. El radio de demanda capacidad lo vamos a dejar en 1. OK. Y que use envolventes de cargas. Con esto mandamos a diseñar lo que serían los elementos tipo correa. En este caso, los radios de iteración en algunos casos muestran radios menores, pero habría que uniformizar hasta que todos cumplan un valor menor que 1. Hasta aquí el diseño de lo que sería un galpón o nave industrial. Les agradezco por su atención. Hasta una nueva oportunidad.